Mark, tú y yo hemos hablado extensamente sobre todos los ataques a la democracia en Carolina del Norte a manos de los republicanos. Por fin tenemos buenas noticias de ese estado. ¿Explicas qué sucedió? Sí, el Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte acaba de dictaminar que otro intento de la legislatura republicana de ese estado de despojar al gobernador del poder de nombrar la Junta Electoral del estado y la Junta Electoral del condado es inconstitucional según la Constitución del estado. Se trata del segundo intento importante de los republicanos de ese estado de despojar a los gobernadores demócratas de la capacidad de nombrar estos cargos. Y es la segunda vez que tienen problemas en los tribunales. Este es muy notable porque, ya sabes, Brian, el Tribunal de Apelaciones en Carolina del Norte tiene evidentes inclinaciones republicanas. Sí, pero esta fue una decisión de 2-1 a favor del nuevo gobernador. Así que estas son buenas noticias para la democracia. Entonces pregunto, ¿qué pretendían hacer los republicanos y cuál será la ley vigente en este preciso momento? Por supuesto, Brian, así de desesperados deben estar los republicanos por hacer trampa en las elecciones. Su primera táctica fue afirmar que la legislatura puede nombrar a los miembros de la Junta Electoral de 5 personas y los condados, nuestras juntas de condado también, y que sean ellos quienes designen al presidente. Esa era su táctica. No queremos que los demócratas tengan el poder, así que lo tomaremos. El Tribunal Supremo del Estado dijo, no se puede hacer eso porque esa no es una función legislativa, es una función ejecutiva. Administrar las elecciones pertenece al Poder Ejecutivo y debe ser con el gobernador. Uno pensaría que la legislatura republicana se dedicaría a otras cosas, pero no. Y decidieron transferir el poder aquí, ya que no podían atribuirse el derecho de esperar al auditor estatal. Porque resulta que el auditor de Carolina del Norte es republicano y dijeron, trasladaremos el poder al Poder Ejecutivo. Se lo entregaremos al auditor y resulta que el auditor es republicano. Abrí auditor.nc.gov y dice que la oficina del auditor de Carolina del Norte es su organismo de control fiscal. Auditamos más de 100,000 millones en activos y pasivos estatales cada año, brindando transparencia al gobierno local, estatal y federal. La misión del auditor es... Entonces me pregunto, misión es, ¿por qué esa persona no estaría a cargo de las elecciones estatales? ¿por qué no nombrarían a la Junta Electoral Estatal o a las juntas electorales de los condados? Bueno, la respuesta es porque no se trata solo de, como dijo el Tribunal de Apelaciones, de que no pueda hacer la legislatura, sino que en realidad esta es una facultad del gobernador. Eso significa que no pueden decir, gobernador, tiene la facultad de indultar, pero ya no queremos que la tenga, así que ahora se la daremos al auditor. Al auditor, claro. Claro, no es que todos en el Poder Ejecutivo estén creados de la misma manera, y la legislatura ahora puede transferir todo al auditor. El auditor puede firmar proyectos de ley e indultar a la gente. El auditor comanda la Guardia Nacional, ¿no? Pero así piensan los republicanos. Ellos piensan, bueno, si no podemos hacerlo nosotros mismos, encontraremos la manera de simplemente pasar por encima de la forma en que funciona el gobierno constitucional y que sea aprobada por un tribunal republicano. Bueno, en este caso, este tribunal republicano se negó, y eso es un buen día para la democracia. Para que las personas que nos ven ahora mismo tengan una idea de lo que los republicanos de Carolina del Norte son capaces de hacer y están dispuestos a hacer, ¿podrías explicar qué pretendían hacer en Carolina del Norte en la Corte Suprema Estatal, algo que he tratado extensamente en mi canal? Sé que también lo has tratado extensamente en Democracy Docket, lo que han intentado hacer y el resultado hasta el momento. Sí, miren, esta es una legislatura tan partidista como la que encontrarán en cualquier parte del país. En serio, son personas que han manipulado los distritos electorales, no en secreto, sino en público. Se han jactado de lo manipulados que están sus mapas y se enorgullecen de ello. Esta es una legislatura que cambió las elecciones no partidistas para la Corte Suprema Estatal a elecciones partidistas. ¿Quién hace eso? ¿Quién decide? ¿Saben cuál es el problema con nuestra Corte Suprema Estatal? Es electa, pero las elecciones no son partidistas. No suficiente, necesitamos más partidismo entre nuestros jueces. Y mencioné que en este caso cambiaron el poder del gobernador, no al secretario de Estado porque es demócrata, no al fiscal general porque es demócrata, sino al auditor. Y así es como todos ellos piensan. Así que lo que ha sucedido en esta elección de la Corte Suprema del Estado es que hubo una elección muy reñida para un puesto en la Corte Suprema del Estado. Los republicanos controlaban el Tribunal Supremo Estatal.
y la demócrata ganó el escaño. Seguiría siendo una Corte Suprema estatal controlada por republicanos. Sería una Corte 5-2, pero no era suficiente. Querían que fuera 6-1. Quieren que sea 7-0. El candidato republicano que perdió pidió un recuento. La demócrata volvió a ganar. Pidieron otro recuento parcial. El candidato demócrata volvió a ganar. Y entonces el Partido Republicano de Carolina del Norte, el Comité Nacional Republicano y este candidato Jefferson Griffin presentaron una demanda para privar del derecho de voto a 65,000 para una elección decidida por 735 votos. Quieren privar del derecho al voto a muchas personas. Y casualmente Mark Terry decidió impugnar 4 condados abrumadoramente demócratas. Así es. Presentaron 3 tipos de razones caprichosas por las que quieren privar del derecho al voto a estos votantes. Las 3 razones se centran básicamente en que siguieron las instrucciones estatales, las de sus condados y las del formulario. Pero los republicanos no creen que esos votos deban contar, así que buscaron 3 cubos y luego apuntaron a 4 condados. Se enfocaron en el condado de Durham, un condado muy demócrata. Se enfocaron en los condados de Forsyth y Guilford, donde se encuentra la tríada, Winston y Salem. Allí hay varias universidades. Y luego se enfocaron en el condado donde está Asheville, una especie de punto azul en medio de rojo. Y esos son los únicos condados. No buscaron privar el voto a los votantes por las mismas razones en los otros condados, solo en esos condados. Y entonces, la Corte Suprema rechazó parte del proyecto, diciendo que no privaría del derecho al voto a una categoría, pero aprobó la privación del derecho al voto a las otras 2 e hizo que esos votantes rectificaran sus votos. Y luego llegó a la Corte Federal en un caso que la candidata demócrata Allison Riggs presentó a mi bufete de abogados representando a un grupo de ciudadanos. Presentó una demanda paralela y dijo, no, esto viola la Constitución Federal. No se les puede privar del derecho por seguir las reglas que les dijo el Estado primero y luego cambiarlas. Y hace poco, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito suspendió, bloqueó el remedio que la Corte Suprema del Estado había sugerido o que había emitido mientras los tribunales federales revisaban esto. Así que tengo la esperanza de que los tribunales federales lo bloqueen, pero este es un grupo despiadado. Y esto es lo que trama el Comité Nacional Republicano. Mientras todos entre los demócratas luchamos y prestamos atención a lo que Trump hace en Washington, D.C., como debemos hacerlo, la maquinaria masiva de supresión de votantes del RNC sigue adelante. Y en Carolina del Norte se está intensificando la lucha por robar este escaño en la Corte Estatal, por aprobar esta ley que le quita la autoridad al gobernador y se le otorga al auditor. Estamos viendo estas tácticas en varios estados. En Indiana atacan a los estudiantes. En Montana están aprobando una ley que suprime el voto. Vemos esto en todo el país. Por eso Democracy Docket monitorea estos asuntos. Por eso informamos sobre ellos. Por eso mi bufete y yo litigamos. A la comunidad hispana, gracias por ver esto y por apoyar a los medios independientes. Su comunidad en particular está sometida a mucha desinformación por personas que la consideran un objetivo. Pero tienen derecho a la misma cobertura honesta y de alta calidad que los demás, y por eso he creado este canal. Por favor, manténganse al día y no permitan que malos actores manipulen la realidad. Así que suscríbete al canal. Siempre es gratis, nunca exigiré un pago por mi contenido. Y muchas gracias.